Séptimo paso, asume y redime tu dolor. Hay una realidad en nuestra vida y es el dolor. El dolor siempre va a ser una realidad presente porque el dolor es una realidad simplemente humana. Como dice el dicho popular, no hay corazón desocupado. Claro, de ti depende el reconocer que está ahí y entonces hacer algo con él o el pretender ignorarlo como si fuéramos un avestruz metiendo la cabeza pensando que así se van todos los problemas. Pero no por eso el dolor desaparece. ¿Quieres darle un sentido a tu dolor? Entonces tienes que aprender a abrazarlo, como vamos a ver a lo largo de este video. ¿Qué es el dolor? El dolor es la sensación de que algo no está bien, de un desequilibrio, de que estamos rotos por dentro y por fuera, de que no estamos completos, de que esta vida, como la conocemos, tan solo es pasajera. Claro que el dolor no nos gusta, claro que nos gustaría cancelarlo, pero ahí está. Cuando le preguntaron a George Mallory por qué quería subir al Everest, él simplemente respondió, porque está ahí. ¿Por qué tenemos que afrontar el tema del dolor? Porque está ahí, porque por más que querramos, ahí va a seguir y tenemos que reconocer que el dolor no solamente es algo que simplemente está ahí, sino que es algo que tiene un sentido en nuestras vidas y que si lo encontramos vamos a tener vidas mucho más plenas, mucho más felices. A través del dolor descubrimos una tarea que nos abre caminos de crecimiento, aunque no lo hayamos pedido. Un estímulo para levantarnos, para no conformarnos y seguir luchando. Un recuerdo de que podemos ser más felices. Un filtro que nos hace desechar lo que no es importante y quedarnos con lo que sí lo es. Una invitación a descubrir que el alma existe porque ella misma tiembla frente al sufrimiento. Una oportunidad de compadecernos, de amarnos con sinceridad. Una escalera que nos puede llevar más cerca del cielo. El dolor físico es terrible, nos hace sufrir muchísimo, pero creo yo que los dolores espirituales son todavía mucho más fuertes y por eso vamos a hablar de ellos en este video. El primer dolor espiritual es la tristeza. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es la sensación que experimentamos cuando hemos perdido algo importante. Claro que hay diversos tipos de tristeza. Claro que me puede entristecer porque perdí mi pluma o me puede entristecer porque perdí algo más importante como puede ser mi trabajo. No importa, lo que importa es esa sensación y de dónde viene. La tristeza nos puede generar amargura, pero también nos puede generar hacia los demás rencor, nos puede generar depresión hacia nosotros, pero hacia los demás tal vez odio e ira. Y tenemos que aprender a reconocer que allí está para no dejarnos llevar necesariamente por ella, sino para poder orientarla hacia donde tenemos que orientarla. Tal vez yo no elijo si estoy triste o no, pero sí puedo elegir si alimento la tristeza o no. Si hoy me levanto triste y comienzo a escuchar canciones tristes, me pongo ropa triste, no me muevo, me quedo en mi cama, ¿qué va a suceder con mi sentimiento? Que voy a estar más triste. Pero si me levanto y elijo comenzar a escuchar una canción que me gusta, una canción alegre, me visto con la mejor ropa que tengo, intento sonreír, ¿qué va a suceder con mi tristeza? Que no la voy a alimentar y seguramente por ese camino voy a ir logrando que tenga menos influencia sobre mis decisiones. No dejemos que la tristeza decida, aprendamos nosotros a decidir también sobre ella. Segundo dolor espiritual, la angustia. ¿Qué es esto? La angustia es el dolor causado sin una causa precisa. Es el dolor que experimentamos cuando decimos, ¿y qué va a ser del mañana? ¿Y qué sucedería si aquello pasa o si lo otro deja de pasar? Esa angustia no tiene sentido. ¿De dónde viene? Viene porque ponemos nuestras seguridades no en lo eterno, sino en lo efímero. No en lo que no pasa, sino en aquello que pasa. En definitiva, las ponemos en este mundo y no las ponemos en Dios. Dice San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre o la desnudez, el peligro o la espada? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. La actitud angustiosa no nos lleva a ninguna parte, más bien nos paraliza. Había un rey que tenía un consejero que era demasiado optimista y a todo respondía, qué bueno, qué bueno. Un día el rey se fue de cacería y por error se disparó en su propio dedo y lo perdió. Cuando regresó el consejero le dijo, qué bueno, qué bueno. El rey, cansado de eso, se decidió a despedir a este consejero porque no quería escuchar estos vanos consejos. Cuando lo despidió, el consejero dijo, qué bueno, qué bueno. Tiempo después, el rey se fue a una guerra y una tribu de caníbales lo apresó. Querían sacrificarlo a su Dios y cuando estaban a punto de hacerlo, se dieron cuenta de que le faltaba un dedo. Y entonces, como no era perfecto, lo dejaron salir. El rey comprendió que el consejero tenía razón. Qué bueno que había perdido su dedo, porque no sabía lo que le iba a suceder. Al regresar a su reino, llama a ese consejero y lo vuelve a contratar. Y el consejero le responde, qué bueno, qué bueno. El rey, todavía con una duda, le dice, ¿por qué cuando te despedí también dijiste qué bueno, qué bueno? Su majestad, le dice el consejero, porque si no me hubiera despedido, hubiera estado con usted en la guerra y me habrían apresado y tal vez sacrificado. Qué bueno, le respondió el rey. No cabe duda que a veces no sabemos qué consecuencias van a tener los actos o los hechos que nos suceden. Lo que sí sabemos es que Dios puede aprovechar cada momento y cada cosa para sacar un bien mayor, si es que lo vivimos no con simple optimismo humano, sino con esperanza sobrenatural, con la convicción de que Dios puede llevarnos más cerca del cielo si nos dejamos llevar por Él. Si me caigo, Él me va a levantar y voy a estar más cerca. Si no me caigo, Él me va a seguir acompañando y guiando y voy a estar más cerca, pero siempre de la mano de Dios. Suceda lo que suceda, si lo vivimos con Dios, podemos decir, qué bueno, porque Él sabrá sacar siempre un bien mayor. ¿Por qué no, en lugar de angustiarnos, elegimos confiar? ¿Por qué no, en lugar de estar paralizados, elegimos caminar? ¿Por qué no, en lugar de dejarnos llevar por este sentimiento, nos dejamos llevar por la esperanza? Tercer dolor espiritual, el duelo. El duelo es el dolor que nos viene por la pérdida de algo que era muy importante para nosotros. Hay duelos muy complicados, como puede ser el duelo por la pérdida de un hijo que se murió, o hay duelos muy sencillos, como porque mi partido no salió como yo lo esperaba o mi equipo perdió el campeonato. Los duelos son circunstancias que tenemos que afrontar. Los duelos tienen un proceso que todos tenemos que vivir. Si es muy tonto el duelo que estás viviendo, igual lo tienes que vivir. Si es muy complicado, igual lo tienes que vivir. No hay dos personas iguales y por lo tanto tampoco hay dos duelos iguales. Pero qué cierto es que hay unas etapas que la psicología ha ido estudiando y que conociéndolas podemos saber cómo podemos superar poco a poco cierto duelo. Vamos a analizar 4 de ellas. Primera etapa, el shock. Es la resistencia a aceptar la pérdida. Se vive como si fuera un sueño, una pesadilla que pronto pasará. Claro que es mucho más intenso cuando la pérdida fue repentina. Una muerte accidental, un despido injustificado, una enfermedad degenerativa no esperada, qué sé yo. Se comienza a experimentar la vulnerabilidad de la condición humana. Nos damos cuenta de que no tenemos el control de la vida como tal vez solíamos creer que la teníamos. Segunda etapa, el enojo. Comenzamos a buscar culpables. ¿Quién fue el causante de esta pérdida que experimento? Y buscamos culpables tal vez en nuestros seres queridos, tal vez en el gobierno, tal vez incluso en Dios, o por qué no, en nosotros mismos. Y lo peligroso de esto es que comenzamos a hacer preguntas que seguramente no tienen una respuesta. Preguntas que lo único que van a hacer es profundizar en nuestra angustia y en nuestro dolor, porque no vamos a encontrar una respuesta definitiva. El enojo está allí y tenemos que afrontarlo, porque de otra manera no se va a ir. Las preguntas son buenas,
pero no pretendas encontrar una respuesta si es que no existe. Más bien pretende encontrar el sentido del dolor que estás viviendo ahora. Tercera etapa, la tristeza. La tristeza es ese sentimiento más sereno que el enojo, el sentimiento de la conciencia de una pérdida. La tristeza carcome nuestra alma y nos hace pesada la vida. La tristeza nos hace dar cuenta de que la pérdida es definitiva y de que la vida sigue. De mí depende cómo afrontar esta tristeza. Y aquí hay una gran diferencia entre los hombres y las mujeres. Los primeros pueden caer en el silencio, en el aislamiento, las segundas en las lágrimas y gemidos. Ellos empiezan a buscar llenar su tiempo de cosas por hacer que les hagan olvidar que están tristes. Ellas, al contrario, desean conversar, hablar de esto y expresar sus emociones. Los hombres piensan que esto es un volverse para atrás en el duelo. Ellas, en cambio, los juzgan como demasiado superficiales, como si no hubieran afrontado lo que esta pérdida significa. Claro que estas son generalizaciones, no todos actúan igual, pero lo que está claro es que hombres y mujeres reaccionamos distinto frente a la tristeza y frente a la pérdida. Y si la pérdida es en pareja, es muy importante que aprendamos a comprendernos mutuamente, aprender a comprender cómo cada uno afronta el duelo, lo asume y lo abraza, y aprender a darle su lugar a cada uno, no pretendiendo que sea como yo, sino ayudarle a que desde lo que él es o ella es, poder superarlo. No tengamos miedo de platicar, no tengamos miedo de afrontarlo, porque juntos podemos superarlo de una mejor manera. Es imposible evaluar quién sufre más o menos. Lo que está claro es que ambos lo hacen y por eso los dos necesitan de la acogida y de la comprensión. Cuarta etapa, la reconciliación con la pérdida. El tiempo, la buena voluntad y el apoyo de los demás, pero sobre todo la gracia de Dios, nos hacen poco a poco reconciliarnos con esta pérdida. Nos hacen darnos cuenta de que la pérdida es ya parte de nuestra vida. No se trata, como muchos dicen, ya dale la vuelta a la página, ya olvídate, la vida sigue. Se trata más bien de asumir esa página como parte de mi historia, como parte del libro que estoy escribiendo todos los días. Yo me lo imagino así. Cuando uno comienza a sufrir la pérdida de algo, ese dolor se vuelve toda nuestra vida y no podemos ver más allá del dolor. Vemos solo dolor y nos preguntamos qué podemos hacer para superarlo. Esta gracia de Dios, este esfuerzo, este acompañamiento de los demás me ayudan a que este dolor no desaparezca, porque si fue un dolor como por ejemplo la muerte de un ser querido, siempre va a estar allí, pero me ayudan a irlo colocando, no fuera de mi realidad, sino en la parte de mi realidad, que es más amplia que el dolor, pero que no reniega de ese dolor. Y entonces, acomodado donde va, podemos seguir viviendo con la alegría propia de quien confía en Dios. A veces pensamos, cuando perdemos a alguien, que el dolernos es darles honor a ellos, que si se nos olvida, que si nos divertimos, no estamos dándole su lugar. Y sin embargo, la vida sigue y ellos quisieran que siguiéramos viviendo, no olvidándolos, pero viviendo como ellos vivieron, entregando también su vida con alegría, con esfuerzo y sobre todo con mucha esperanza. El duelo se puede superar si te abandonas en Dios y te dejas llevar por Él. Las etapas del duelo no terminan de una a otra y no son necesariamente secuenciales. Pueden ser primero una, después otra, después la otra y pueden volver. Podemos pasar rápidamente de una a otra y en alguna atorarnos mucho. Lo importante es dejar que el proceso ayude a que mi corazón madure. Pero, ¿qué hacer frente al dolor? En Italia, antes, cuando te preguntaban cómo estás, decían, se vive. Pero había una zona cerca de Roma muy llena de pantanos y por lo tanto llena de enfermedades y mucha muerte. Y cuando les preguntaban cómo estaban, decían, se muere. ¿Qué hacer frente al dolor? ¿Afrontarlo con esperanza y alegría o afrontarlo con derrotismo? ¿Qué hacer frente a esta realidad que allí está? Lo primero es aceptarlo sin ignorarlo. No por ignorar un dolor va a desaparecer. Tenemos que aprender a abrazar esa realidad que es parte de nuestra vida.
Si a mí me comienza a doler una muela y digo simplemente que lo quiero ignorar porque me da miedo ir al dentista, ¿va a desaparecer el dolor de muelas? No, al contrario, se puede hacer mucho más duro y difícil de superar. Y por lo tanto, si lo ignoro, va a ser peor después porque tarde o temprano voy a terminar con el dentista. Aceptar el dolor es el primer paso. Vivimos en una sociedad que quiere esconder el dolor, que no quiere aceptarlo porque piensa que es como un veneno que nos va a matar. Pero tenemos que superar eso, porque solo aceptándole podremos darle finalmente un sentido. Lo segundo que hay que hacer frente al dolor es expresarlo sin rechazarlo. En esta sociedad antidolor en la que vivimos, nos da a veces vergüenza decir que tenemos un dolor, que estamos sufriendo. Nos da vergüenza llorar, tal vez sobre todo a los hombres, pero también a muchas mujeres. Y tenemos que aprender a expresar el dolor, porque no hacerlo es no comenzar en la vía de la curación. La psicología ha probado que cuando expresamos el dolor, cuando lo abrimos, es el primer paso para lograr la curación. Que no te avergüence tu dolor, porque está ahí y es parte de lo que tú eres. Y aprender a expresarlo te va a ayudar también a aprender a hacerlo, no solamente parte de lo que eres, sino parte importante de la fuerza que vas a tener para un futuro. Lo tercero es redimirlo sin malgastarlo. El dolor se puede redimir. ¿Por qué? Porque Jesús vino y asumió toda nuestra naturaleza humana. Jesús no quiso dejar nada fuera de lo que somos los hombres. Jesús quiso también sufrir y desde ese momento, al haber abrazado un cuerpo como el nuestro, nos dio la capacidad de poder redimir el dolor, poniendo nuestro dolor en el dolor de Él, poniendo nuestra cruz en la cruz de Él, poniendo nuestra sangre en la sangre de Él. Redimir el dolor es un paso que te va a hacer más libre y más feliz. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. Y aquí entra plenamente la teología del cuerpo. No nos equivoquemos. Lo que nos redimió no fue el dolor, lo que nos redimió no fue simplemente la cruz, lo que nos redimió fue ese dolor, esa cruz, pero también esa vida diaria, esas alegrías, esas sonrisas que Cristo vivió todos los días por amor y con amor. Lo que redime el dolor es aprender a vivirlo con amor. Lo que redime nuestra vida es vivirla con un amor que llena mi corazón y llena el corazón de los demás. Cuando mi dolor me lleva a amar más a Dios, me lleva a amarme más a mí y me lleva a amar más a los demás, es el camino para redimir este dolor, para darle un sentido de eternidad, para darle un sentido que no se acaba en este mundo, sino que construye el mundo futuro, donde ahí sí no va a haber ni una sola pizca de dolor ni de sufrimiento, sino puro gozo y felicidad. No tengas miedo de amar desde el dolor, porque el dolor nos hace ver todo lo que no es importante y centrarnos en lo que sí es importante, que es precisamente el amor a Dios y el amor a los demás como a uno mismo. Un dolor redimido siempre viene cargado de frutos, como son la libertad para no vivir anclados a lo que no es esencial, la pureza e intención para buscar siempre lo que es importante, sin atorarse segundas intenciones, la orientación de mi vida de cara al cielo, sabiendo que este mundo es solo pasajero, la alegría profunda de que de la mano de Dios todo tiene un sentido. En definitiva, redimir el dolor es dejar de preguntarse simplemente por qué llegó y comenzar a preguntarse para qué llegó. Ni una sola pizca de dolor está llamado a quedarse en este mundo, sino a darle un sentido de eternidad y a construir un cielo lleno de felicidad. Soy el Padre Adolfo, recen por mí y rezo por ustedes. Bendiciones.
Si te ha gustado este video, no te olvides de compartirlo y darle like, y ayúdame a que la teología del cuerpo se expanda por todo el mundo.